Seguimos adorando y alabando al único que se lo merece, ¿verdad? El Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha ganado la victoria para nosotros también. Y podemos ser partícipes de todas las bendiciones que Él nos da. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar viendo este tema que se llama comparación de textos bíblicos del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Perdón, como ustedes saben, a través de la historia se ha negado, ¿verdad?, la veracidad de Cristo. De hecho, aún los judíos no están reconociendo, ¿verdad?, que ya Cristo vino. Ellos están esperando al Mesías triunfante. Pero Isaías habla de los dos, habla del sufriente y del triunfante. Nosotros reconocemos que Cristo ya vino hace 2000 años. Entonces, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento hay 300 profecías exactas. Hay otras que hacen referencia a Él, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de que iba a venir el Mesías sufriente, que iba a sufrir por cada uno de nosotros. Y el Cristo que tenía que cumplir, en Cristo se tenían que cumplir 150 profecías, ¿verdad? Mucha gente lo niega, pero sabemos que esto no es una coincidencia, porque no puede coincidir tantas profecías en una persona. O sea, uno a veces le pasan cosas y uno dice, ay, qué casualidad, dice uno, ¿verdad? Pero en el Señor no es así. Entonces en el Señor se cumplieron 150 profecías. De hecho, se dice que cuando estaba Él muriendo en la cruz, se cumplieron creo que más de 20. O sea, hay datos inexactos, ¿verdad? Porque a veces cada persona o cada estudioso de la Biblia lo toma de la forma que, digamos, que él considera, bueno, se relacionaba con él, otro versículo no, ¿verdad? Entonces vamos a ver más ahora, por ejemplo, que estamos hoy en Navidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que este no es el tiempo exacto donde Cristo nació, que fue una imposición del hombre, pero igual nosotros también lo celebramos. ¿En qué sentido? Porque Cristo ha nacido en nuestros corazones. Ahí donde se da el verdadero nacimiento de Cristo. No estamos celebrando a ese señor panzón que anda por ahí, porque ese no tiene nada que ver. Nosotros celebramos a un Cristo vivo, que nació, murió y resucitó, y por Él es que estamos en este lugar. Gloria a Dios. Entonces, a raíz de que hay muchos comentarios de que ese no era el Mesías y todo eso, entonces, como nosotros creemos en Él, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Vamos a reforzar la creencia que nosotros tenemos de nuestro Salvador, de cómo Él cumplió esas profecías y cómo nosotros hoy podemos celebrar su victoria. A cada uno de ustedes les di un papelito. Bueno, lastimosamente la cajita del otro micrófono se descargó y nadie anda un cargador. Entonces, de que como ayer en esa revuelta de llevarnos todo, me llevé el cargador. Eso fue lo que pasó, porque yo siempre tengo un cargador aquí. Entonces, el papelito que yo les di, entonces me hacen el favor, el que le toque, cuando yo le diga, digamos, el número, porque los enumeré, entonces lo que vamos a hacer es de ponerle potencia a la voz, porque es la única. Es la única. Entonces hacen un poquito de esfuerzo y lo leen en voz alta para que todos podamos escuchar, digamos, la profecía que yo les di ahí, para que todos participemos y estemos activos y no se me duerman, ¿verdad? Porque el sol calienta bastante. Gloria a Dios. Entonces vemos que en Jesucristo se cumplen todas las profecías que cuentan de Él en el Antiguo Testamento, sobre su persona, sus acciones, qué hizo, su doctrina, ¿verdad? De forma directa, ahí habla la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el cumplimiento de estas profecías, y es uno de los motivos que nos tiene aquí. ¿Por qué? Porque sabemos una vez más que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, entonces por ese motivo es que estamos en este lugar. Gloria a Dios. Jesús sabe que las profecías mesiánicas se refieren a Él, ¿verdad? Cuando Él llegó a la sinagoga, precisamente, ¿se acuerdan de ese pasaje de Lucas 4:21? Él se puso a leer
esa profecía, y él dijo, hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Entonces ahí vemos cómo el Señor, él mismo sabe que las profecías se refieren a él. Gloria a Dios. Igualmente a los fariseos, cuando él les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo vemos en Juan 5:39. También entonces vemos que el mismo Jesús se refiere a él mismo de que se está cumpliendo la palabra en él. Ahora, si estudiamos el libro de Mateo, este hombre, ¿qué es lo que él hace? Presentar a Jesús como el Mesías. De hecho, es el evangelio que tiene más profecías. O sea, habla más del Antiguo Testamento para demostrarle a los mismos judíos que Cristo había cumplido todas esas profecías. Entonces, el libro de Mateo siempre se va relacionado en realidad con los judíos. Pero de ahí nosotros también podemos entender y aprender, ¿verdad? De que Cristo, y tener esa seguridad en nuestro corazón. Cristo es el verdadero. Él ya vino por nosotros lo reconocemos. Entonces, sabemos que todas estas profecías tienen cientos y miles de años, muchísimo antes. O sea, de hecho, cuando Cristo nació, uno de los que más profetizó es Isaías. Y de hecho, Isaías tenía más de 700 años. Isaías tenía más de 700 años que había profetizado sobre un capítulo que es muy conocido por nosotros, que es Isaías 53, donde habla de el Cristo, el sufriente, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir leyendo. Entonces, voy a leer, vamos a tomar una pequeña muestra de estas profecías. Obviamente no vamos a dar todas, porque son demasiadas. Y voy a leer la primera profecía, que precisamente, digamos, es del nacimiento en Belén. Bueno, precisamente hoy, ¿verdad? Que el mundo entero celebra el nacimiento del Señor. Entonces vamos a leer entonces el nacimiento en Belén. La profecía está en Miqueas 5:2. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Miqueas 5:2. Ahora, ¿dónde se da el cumplimiento? En Mateo 2:5 y 6. ¿Verdad? Cuando vinieron los sabios de Oriente, vinieron preguntando de dónde a dónde era. Fue cuando Herodes, mandó a decir que a dónde tenía que nacer el Mesías. Le preguntó a los sacerdotes. Entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí vemos la profecía y el cumplimiento. Gloria a Dios. Vamos a ir con la segunda. No sé, el que tenga la segunda, entonces me la lee en voz alta, por favor. Profecía número 2, nacimiento de la Virgen. Y dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. En el cumplimiento dice Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces aquí vemos esta segunda profecía, ¿verdad? Que se cumplió al pie de la letra. Nosotros creemos que se cumplió al pie de la letra. Gloria a Dios. Vamos a la tercera profecía, que dice la matanza de los niños de Belén. Jeremías 31:15. Ahí es donde la tenemos. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, ¿dónde vemos el cumplimiento? En Mateo 2:16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén
y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces nosotros aquí vemos que Jeremías lo profetiza y aquí en Mateo 2:16 se cumple, ¿verdad? Que este hombre no tuvo piedad. Sabemos que él era malo, pero bien malo, porque ¿cómo va a mandar a matar criaturitas tan inocentes? Pero aquí vemos que se cumplió la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a la profecía número 4. Profecía, huía a Egipto, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cumplimiento, Mateo 2:14. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, se fue a Egipto. Gloria a Dios. Ahí vemos otra profecía. Ahí hay muchísimo más. Ahí hay muchísimo más, pero como les digo, vamos a ver algunas, ¿verdad?, que son relevantes para que nosotros estemos cada día más firmes, ¿verdad?, en el Señor, sabiendo que estamos en el verdadero. Porque yo no sé si ustedes alguna vez se han hecho alguna pregunta. Yo me la he hecho, yo me he preguntado, ¿será que está en la verdad? Yo me lo pregunté muchas veces. Obviamente, empezando uno se pregunta. ¿Por qué? Porque a uno le enseñaron otra cosa y después uno viene y tiene que borrar el cassette y volver a meter la información. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero ya conforme uno va leyendo la palabra y va viendo cómo la palabra se dice, estoy en la verdad, gloria a Dios, estoy en la verdad. Voy a leer entonces la profecía número 5, que Isaías 9:1 y 2 lo dijo, predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces vamos a ver el cumplimiento que fue en Mateo 4:13-16. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo a través del profeta Isaías. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos una vez más otra profecía que se cumplió. No vamos a ahondar en las profecías, solamente es que vamos a reflexionar sobre el cumplimiento de estas profecías. Vamos a la número 6. Profecía, desprecio del pueblo judío, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos en él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Cumplimiento, Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Isaías 53:3, sabemos que este es un versículo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque ese nos está diciendo el Señor que Él fue despreciado. Y hay mucho más versículos en el cumplimiento de que fue despreciado. O sea, yo puse solo ese, pero hay muchísimos más porque a Él nunca lo reconocieron y todavía no lo han reconocido. De hecho, el pueblo de Israel, pero gloria a Dios que aquí nosotros lo hemos reconocido por la gran infinita misericordia del Señor, porque no teníamos parte en ese asunto, pero hoy somos parte. Gloria a Dios. La profecía número 7. Entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El cumplimiento se da en Mateo 21:5. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y también lo tenemos en Juan 12:13-14, ¿verdad? Donde dice que tomaron palmeras y empezaron a decirle, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí vemos también
que aunque la gente no era consciente de lo que estaba haciendo, estaban cumpliendo la profecía. Gloria a Dios. Vamos a la profecía número 8. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi mano pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cumplimiento. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos la traición, que no solamente, ¿verdad? Judas fue el que lo traicionó, también hubieron muchos más, pero este es el más relevante. Y ahí vemos una vez más el cumplimiento de la profecía. Vamos a la profecía número 9, dice, sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora lo vemos cumplido en Mateo 26:15. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquí vemos a Judas vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Hasta el más mínimo detalle se cumplió cuando Cristo vino. Para no dejar duda que Él es el verdadero. Porque han venido muchos Cristos antes de Cristo y después de Cristo. Y van a seguir viniendo porque la palabra es clara. La palabra dice, cuando te digan, ahí está el Cristo, no vayamos, no corramos. Que alguien diga, bueno, yo soy el Cristo, yo estoy cumpliendo y esto. Eso no es verdad. Ya Él vino y ya cumplió con todas estas profecías. Nosotros lo que tenemos que seguir es creciendo, alimentándonos cada día más con la palabra para que conozcamos más a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo y a quién tenemos que amar con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. La siguiente profecía sería la 10. La 10 dice, durante su juicio se mantendría en silencio. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cumplimiento, Mateo 26:62-63. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo una vez más, asegurando nuestra fe, reafirmando cada día nuestra fe. ¿Verdad que Él se iba a mantener en silencio? Vamos con la 11, sufriría por los demás, Isaías 53:4. Es interesante, yo estuve buscando de la cantidad de profecías, ¿verdad?, que tiene Isaías. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Cumplimiento, Mateo 8:16-17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y lo maravilloso de su palabra, hermanos, que ella sigue vigente. ¿Por qué? Porque dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, todo lo más profundo que nosotros nos imaginemos. Ha penetrado su palabra y aún hoy podemos declararla porque su palabra es viva, porque su palabra se hace rema en nosotros
siempre y cuando nosotros la creamos y nos adueñemos de esa palabra, porque esta palabra es para nosotros, para que nosotros la hagamos viva en nosotros y podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Gloria a Dios. El que sigue sería el 13. Crucificado con malhechores. Isaías 53:12. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cumplimiento, Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Gloria a Dios. Entonces dice que fue crucificado con malhechores. Ahí vemos, seguimos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Vamos a ver la 13. Sería escarnecido y despreciado. Salmos 22, 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y vemos el cumplimiento en Mateo 27, 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me pasó con este Salmo 22 cuando estaba empezando. Y yo decía, pero qué raro esto, porque este hombre y habla de eso. Si yo no veo que le haya pasado eso, porque de hecho ya había leído la historia de David en Samuel, y yo decía, pero qué raro, pero ¿por qué dice que todos lo escarnecen, que tiran la boca? Y entonces no sé si a usted le ha pasado que usted ha leído una palabra que usted dice, pero qué raro, no se aplica a este profeta. Y entonces aquí es donde usted tiene que aprender a identificar a quién se está refiriendo. ¿En qué tiempo? ¿A qué persona? Entonces por eso es que es importante, hermano, escudriñar la escritura. ¿Por qué? Porque si llega otra persona que sabe un poquito más de esas personas que niegan a Cristo, usted no le va a saber responder. Usted no le va a poder decir, si no lee la Biblia, usted no le va a poder decir, vea, esta profecía se cumplió, se dio aquí, se cumplió aquí. Todo esto nosotros tenemos que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Tampoco sabemos en qué tiempo nosotros nos pueden quitar la Biblia. Y lo que tenga aquí es lo que lo va a ayudar a usted a sostenerse en ese momento de angustia. Ahora, si usted no tiene palabra y a usted lo amenazan para que usted deje de confiar en Cristo, ¿qué haría usted? La palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos levanta. Por eso es que nosotros insistimos en que usted tiene que escudriñar la Escritura, en que usted tiene que saber de que si alguien le viene a hablar a usted, usted dice, bueno, esto está entalado, esto dice la Biblia. No, eso no es bíblico, eso fue que usted le puso un pedacito más. Entonces usted tiene que conocer la Biblia. Por eso es que a mí me gusta, digamos, insistir en este asunto, de que nosotros sepamos que Cristo cumplió las profecías, que Él es el verdadero, que estamos en el verdadero, porque el Señor tenía que cumplir todas estas profecías. Gloria a Dios, ya me perdí, ya no sé por cuál vamos. ¿Perdón? El 15. Gloria a Dios. ¿Le toca a usted? Gloria a Dios. Entonces vamos con la 14. Profecía. Le darían de beber vinagre. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Cumplimiento. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Una vez más, vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces la profecía 15. Su costado sería traspasado. Venimos desde el nacimiento, ¿verdad? Aquí ya vamos por la crucifixión. Su costado sería traspasado. Zacarías 12:10. Ahí está la profecía. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. El cumplimiento se dio en Juan 19:34, pero esta está media todavía. Esta profecía está media. Porque aquí solamente se cumple donde dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué les digo esto que está media? Porque dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esto se va a cumplir, esta parte. O sea, la parte que se cumplió aquí es que le metieron la lanza en el costado. Pero los que lo traspasaron, lo van a ver cuando Cristo venga. Porque si se acuerdan ustedes, cuando Tomás tuvo la duda, ¿qué le dijo el Señor? Mira mis manos. O sea, ahí tenía el Señor las señales del sufrimiento que él tuvo. Y eso lo van a ver cuando él venga. En su segunda venida, allí también los que estaban ahí, le traspasaron, esos van a ver, lo van a ver. Porque dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Solo imagínense el terror, porque no puedo decir otra cosa, el terror que pueden sentir estas personas cuando digan. De hecho, cuando él resucitó dijeron, él era el verdadero. Juan es el que relata o sea, más detallado, porque si vemos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas son bastante parecidos, pero Juan nos cuenta cosas que no nos cuentan los otros evangelios. Entonces, este es uno de los detalles que Juan nos da. Gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor. Vamos a ver la 16. Dice, sobre sus ropas echarían suertes. Profecía. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cumplimiento. Marcos 15:24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Vea qué detalles nos da la palabra del Señor. Hasta eso, ¿verdad? Hasta eso, el vestido. Hasta el vestido se cumple aquí, hasta la forma, todo. Es que todo, no hay un solo detalle. Eso es lo maravilloso del Señor, ¿verdad? Que la palabra que Él emitió, esa palabra se cumple. Llore quien llore. Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra. Vamos a la profecía número 17, ninguno de sus huesos sería quebrado. Salmos 32:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Se cumplió en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Gloria a Dios, qué maravilloso es el Señor. La profecía número 18. Sepultado en una tumba de ricos, Isaías 53:9, y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cumplimiento. Mateo 27:57-60, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después hace robar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Gloria a Dios. Más detalles que estamos viendo, ¿verdad?, sobre el cumplimiento de su palabra. Y vemos aquí la profecía número 19 que dice, resucitaría después de su muerte. Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cumplimiento se da en Mateo 28:9, donde dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor Rey de Reyes, que se merece toda honra y toda gloria? Aquí lo vemos como Él resucita, porque si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos aquí en vano, perdiendo el tiempo prácticamente.
Pero como Él resucitó, nosotros podemos celebrar su victoria. Gloria a Dios. Vamos a la profecía número 20, perdón, que es la última. Lo asusté. La profecía dice, ascendería al cielo. El Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Dios. El cumplimiento se dio en Lucas 24, 50, 51. Y nos dice así, y los sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén, gloria a Dios. Entonces vimos las profecías, las más relevantes, hay muchísimo más, si usted se pone a escudriñar hay muchísimo más, pero empezamos desde el lugar donde Él iba a nacer, el nacimiento, y así consecutivamente sobre la vida de Él, sobre, como estamos viendo, sobre su persona, sobre sus acciones, sobre Él, sobre lo que Él hizo, que murió, y aquí lo vemos que Él ya ascendió. ¿A dónde está Jesús? A la derecha del Padre. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, para concluir, encontramos que el mensaje de Dios está conectado de principio a fin. Todo tiene una lógica en el Señor, porque hay muchas cosas que el ser humano todavía no puede conocer. Entonces, lo que vemos que Dios dijo en el pasado, se cumplió en la persona de Cristo, se sigue cumpliendo su palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos? Que el Señor es digno de confianza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Los planes de Él, nadie los puede detener. Se va a cumplir a cabalidad. Uno muchas veces dice casualidad. En el Señor no hay casualidades. En el Señor no hay casualidades. Entonces, un consejo, hermano, cada vez que usted lea la palabra, pídele al Señor, Señor, revélame. Haga una pequeña oración. Señor, no quiero leer por leer, quiero entender, revélate a mí lo que yo necesito aprender, porque obviamente usted no se va a aprender todo lo que dice la palabra de Dios, pero lo que usted necesita, dígale, ore al Señor. ¿Por qué? Porque yo he podido experimentar que he estado leyendo la palabra y siento así como que me saltan las palabras. Esto es para mí. Entonces eso es maravilloso poder ver cuando el Señor le está hablando, que no estoy aquí yo aquí de frente a ustedes diciendo, no, es Dios hablándole directamente a usted. Eso es maravilloso poder experimentar eso. Entonces cada vez que usted lea la palabra, Señor, revélate a mí, quiero conocerte más. Pero todo depende de la decisión que usted tome, si usted quiere más de Él. Porque si usted no quiere más de Él, pues obviamente no va a pasar nada. ¿Verdad? Entonces pídale al Señor que su Hijo se revele ahí en usted. Entonces reflexione cómo el trato de Dios con usted es consistente con su patrón redentor en las Escrituras. Usted tiene que empezar a ver eso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el patrón? ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Qué usó Dios antes para que usted llegara al Señor? Todo esto es importante. Entonces, nosotros como cristianos confiamos sin cuestionar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que usted dice, no la entiendo. Bueno, entonces usted va a buscar información a los que han estudiado más para saber por qué yo veo esta contradicción, por ejemplo. Entonces usted busque ayuda, pero no crea que es que la palabra tiene contradicciones. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Siempre el que se contradice es uno. ¿Por qué? Porque nosotros razonamos mucho. Entonces usted lo que tiene que hacer es buscar. Ahora hay acceso a lo que usted quiera, lo malo y lo bueno, en internet. Hay muchos teólogos que han estudiado y se han dedicado solamente a estudiar la palabra de Dios. Ahí puede buscar usted una confusión que usted tenga. Bueno, no entiendo esta palabra. ¿A qué se refiere esta palabra? Es cuestión de indagar, es cuestión de buscar. Y primeramente orar y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no entiendo esta palabra, Señor. Pero si tú quieres, enséñamela porque yo quiero entender para ver qué es lo que dice y para poder aplicarla a mi vida, para poder dársela a otra persona. Todas estas cosas son importantes, entonces, para que usted siga adelante. Gloria a Dios. Entonces, al ver cumplidas las profecías en la vida del Mesías en su primera venida, creemos que se van a cumplir todas las demás en su segunda venida, a su debido tiempo. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperándolo. Se van a dar un montón de acontecimientos. ¿Vamos a estar aquí? ¿No vamos a estar aquí? No lo sabemos.
Dios sí lo sabe, pero Él nos va a sostener. En medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, Dios nos va a sostener. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, porque Él lo hace como Él quiere y cuando quiere. Entonces nosotros nada más confiemos en Él. Él es fiel y justo. Y Él no nos llamó a nosotros para que nosotros al final nos perdamos. No, Él nos va a sostener. Entonces confiemos que cada una de las profecías que hay de su segunda venida se van a cumplir. Alegrémonos que se esté cumpliendo el tiempo. No nos alarmemos. Nosotros como cristianos no nos tenemos que andar alarmando porque pasó la guerra allá, porque están pasando acá, porque están persiguiendo. Eso para nosotros no tiene que ser desconocido. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alegrarnos. Es decir, viene nuestro Rey. Pronto viene nuestro Rey por cada uno de nosotros. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra maravillosa.